va a hablar de ese misterioso Bibliomanía de Kibuk Ediciones. Adelante, Oli. Pues tras una esperita más larga de lo que hubiéramos querido algunos, por fin hemos podido darle una lectura a este Bibliomanía, ¿no? Que de Machiro y Obaru, que básicamente es un tomo único manga que también supone el estreno de Kibuk dentro del mercado editorial. Hay que recordar que esta obra ya fue lanzada hace algunos meses con venta exclusiva a través de la web de la editorial y que aquella primera impresión voló literalmente en cuestión de días. Por lo que muchos de nosotros pues hemos tenido que estar esperando, ¿no?, a esta reimpresión que se ha lanzado coincidiendo con el Manga Barcelona. Y yo creo de hecho que el soldado ese que hizo la obra al poco de salir a la venta pudo ser, sin duda yo creo, una de las mejores estrategias de marketing dentro del mundillo del manga en 2022. Ya fuese porque realmente Bibliomanía lo petó en venta o porque Kibuk hizo una tirada cortísima, que yo apuesto más bien por estos segundos, lo cierto es que el ansia por leerla aumentó un montón, al menos en parte, por el simple hecho de que era imposible comprarlo. No había más que ver en Wallapop, por ejemplo, que las pocas copias que surgían por allí, cuando estaba descatalogado, digamos, pues que volaban en cuestión de segundos. Yo no conseguía hacerme con ninguna, y mira que lo tenía con la alarma. Pero bueno, dejando un poco de lado la fiebre esta consumista que te da por el hecho de no poder comprarlo, Bibliomanía también tenía otros cuantos elementos que, al menos para mí, lo hacían muy atractivo. Por un lado, esa portada tan oscura, sencilla y misteriosa, ¿no? Después ese dibujo también llamativo y elegante que tenía. Y luego una parquedad en la sinopsis que, al menos en mi caso, pues aumentaba un montón el misterio, ¿no?, que rodeaba a la obra. Todo, por supuesto, además de lo accesible que lo hace, el hecho de que era un tomo único y que no era una colección abierta ni nada de eso. La cosa es que al final, en cuanto ese manga cruzó la puerta de mi casa, pues nada, me puse a leerlo en cuestión de minutos y nada, y aquí os voy a dar mis conclusiones. Bibliomanía básicamente es un manga que de primera juega un montón a confundir, ¿vale? Te abre con una escena en la que una bestia es liberada en plena ciudad, pero rápidamente a las pocas páginas pasa a un entorno muy distinto. Una habitación completamente blanca en la que descansa una niña con un lazo enorme en forma de oreja llamada Alice. Ante ella pues se presenta Serpiente, que es un ser culebresco que hace las veces de anfitrión en este lugar y que le informa de que en esa estancia todos sus deseos se harán realidad. Pida lo que pida, pues lo va a obtener de inmediato, llegando hasta el punto de que puede construir allí la realidad que ella desee. Eso sí, a cambio, lo único que tiene que cumplir es que no puede abandonar esa habitación que le han asignado, que en concreto es la número 431. Curiosamente, a pesar de la prohibición, lo único que destaca en la sala es otra puerta, una puerta más que hay allí, que lleva a la habitación continua, la 430, viene marcada con ese número. El resto está todo absolutamente blanco. Alice se niega entonces a vivir encerrada en esa falsa realidad que le prometen, ¿no?, o que le regalan, podemos decir. Decide rebelarse y lo que hace es ponerse como objetivo pues cruzar las 430 habitaciones que la separan de la que vendría a ser la número 0 y que sería la que le llevará a la salida de ese lugar extraño que no sabe muy bien lo que es. Todo ello, a pesar de que cada segundo que pase fuera de su habitación va a hacer que su cuerpo pues se deteriore y se pudra, ¿vale? Comienza entonces una especie de viaje a medio camino entre, diría, el infierno de Dante y Alicia en el País de las Maravillas, donde la prota pues va a ir accediendo a las distintas habitaciones, siempre en orden descendiendo, digamos, conociendo a los habitantes que han creado esos micromundos dentro de cada habitación, todos ellos por supuesto súper retorcidos y perversos, y siempre estos mundos que crean basados en sus deseos, los anhelos y las frustraciones de los que allí estén habitando. Lo interesante al final de todo esto es ver cómo cada persona lo que trata de hacer dentro de estas habitaciones en las que pueden cumplir sus deseos es evadirse de la realidad que vivían de una forma u otra. Este manga nos muestra sutilmente las carencias en la vida que tenían estos inquilinos antes de entrar en la habitación y cómo aquí lo que hace es engrandecer, ya digo, esos anhelos hasta el extremo. Os pongo como ejemplo un estudiante de instituto que sufría el bullying de un compañero durante mucho tiempo y que cuando Alice entra en su habitación lo que se encuentra allí es un pedazo y surrealista juzgado en el que este mismo estudiante hace las veces de juez y de verdugo de su maltratador, a quien lleva siempre a la palestra y asesina una y otra vez, en bucle. Es como un círculo cerrado en el que no hace más que eso, traerlo de nuevo a la palestra, asesinarlo, traerlo y asesinarlo, así continuamente.
Y ejemplos como esto de verdad podría poner un montón, pero yo creo que precisamente lo que más mola de este viaje a los intestinos de los perversos deseos y frustraciones de los inquilinos, esto lo más guay es descubrir cómo se lo montan, esos espectáculos que hay en cada habitación, unos más retorcidos, otros a lo mejor un poquito te tocan mala patatilla, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es lo más chulo. Cada vez que Alice abre la puerta, en su camino hacia la salida, pues nunca sabe lo que te vas a encontrar. Y eso, ya te digo que para mí ha sido lo mejor de este Bibliomanía. Sí, tío, es un poco ese correcalles que ya nos presenta Nihei en su obra, ¿verdad? Sí. Que es más el avanzar. Están pasando todo tipo de cosas, pero seguimos adelante y yo creo que eso favorece mucho, no sé si estarás de acuerdo, el ritmo narrativo, ¿no? de la obra. Sí, porque no se detiene mucho en ninguna habitación. Básicamente te presenta el show que haya y a las pocas páginas abandona y te metes en la siguiente. Sí, es de agradecer porque no gasta demasiado tiempo en presentar una cosa que al final va a ser superflua y secundaria, como esos personajes que has comentado, ¿no? El que hace de juez y verdugo, pero a cambio nos ofrece ese dinamismo. Efectivamente, que también ya digo, invita a la reflexión, porque vas viendo eso y como dices, joder, pues como decía, este chaval marcado por un trauma que ya ves tú, él era la víctima, digamos, cuando le dan la oportunidad de crear algo a su antojo, ¿no? De tener todo lo que quiere, se obsesiona y lo acaba centralizando todo en el hecho de darle el merecido a esa persona que le estuvo jodiendo la vida en su momento. Te hace pensar, y como esta ya te digo que hay un montón de ejemplos que están muy chulos y muy entretenidos, la verdad, de ver. Es la idea del paraíso corrompido, ¿no? Y además que es curioso como la serpiente, ¿no? Claro. Con esas 666 habitaciones. Exactamente, es que lo comentábamos el otro día fuera de micro, que había eso, mucho elemento bíblico, y es verdad que en esta segunda relectura que he hecho, pues me he ido fijando un poquito, y, hombre, algunos he captado, estoy seguro que se van a escapar otros tantos, pero ya te digo, desde las 666 habitaciones que existen en este espacio, que desconocemos por completo cómo es, ¿no? También pasando por la serpiente, ¿no? Que es la que vigila el paraíso y que además, al mismo tiempo, es la que le tienta, ¿no? Con la manzana en forma de esta puerta que le puede llevar a su muerte a los habitantes, o incluso la entradilla esta de apertura, ¿no? A la obra, que es un extracto del Evangelio que hace mención a las ovejas que están dentro y fuera del redil, que es un poco también lo que nos encontramos aquí. Son cositas interesantes, sí. El abandono del paraíso, por ejemplo. Claro, también, exactamente. Toda la esa oportunidad idea. de dejarlo o de... Pero bueno, al final, lo que sí es verdad es que esto es un manga. Y como sabemos, ¿no? La mente un poco de los autores japoneses trabaja a un nivel que en ocasiones nos sorprende, otra nos puede maravillar y a veces nos descoloca. Y yo creo que una de estas tres es lo que le va a pasar cuando cualquiera de nosotros se enfrente a la segunda parte de Bibliomanía. Que es un momento en el que ya se trata de dar explicación a todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Se habla del origen de las habitaciones, de un poco de la serpiente, de Ali, de dónde vienen, Aquí ya todo se convierte un poco más loco, se vuelve más apocalíptico, ¿no? El relato creo que toma como unos tintes un poco lovecraftianos, y la historia y el dibujo pues se retuercen de una forma un poco crazy, ya digo. Obviamente aquí no os quiero profundizar ni nada para no chafaros el tomo, pero sí que os diré que en mi opinión la historia toma un rumbo que no me esperaba para nada, y da una explicación bastante clara, aunque muy loca, a todo lo que se ha visto antes. A mí me dejó un poco extrañado, pero tampoco me desagradó, vamos a ser sinceros. A mí me dejó el culo torcido como me lo dejan siempre las novelas de Stephen King, por hacer un símil. Sí. El que haya leído a Stephen King pues sabrá que hace un desarrollo de personaje brutal, un inicio de la historia que te plantea un misterio que te puede cautivar y que te va a mantener enganchado, y algo le pasa a este señor a mitad del libro. O sea, solo hay que ver por aquella novela de Los cazadores de sueños, que el inicio es brutal, te lo pasas bomba y luego es una puta mierda el libro, ¿no? ¿Eso te pasó aquí también? Pues me pasa, a ver, no una puta mierda propiamente dicha, pero sí catalogaría esta obra como aquellas obras manga que te plantean una cosa muy guay al principio, o al menos así es mi percepción, y como que anhelan ser mucho más de lo que luego acaban siendo. Porque, a ver, yo coincido contigo que la segunda mitad es una locura que da un cierre y una explicación válido a ese argumento, pero para mí la primera parte de la obra es muchísimo más interesante. Sí, a ver, estamos de acuerdo porque es que es un cambio de rumbo tan grande que, bueno, te deja pillado. Yo, al hilo del ejemplo que tú has puesto, yo a mí me venía, por ejemplo, otro ejemplo cinematográfico, que es el de Cube. No sé si os acordáis de esta película. Y de su secuela. Por ejemplo, mientras que Cube, la primera película, te planteaba algo bastante interesante, muy misterioso, ¿no? Y a lo que no se le daba explicación ninguna, te dejaba una sensación súper chula. Luego las continuaciones volvían a hacer lo mismo, pero ya trataban de darle sentido a todo.
Y al final eso, la verdad que puede chafar un poquito la experiencia que has vivido al principio, ¿no? Es como revelar a la persona esta que se esconde detrás de la cortina después de estar charlando con ella toda la noche sin verle la cara, ¿no? Que al final casi siempre te vas a llevar un chasco. Y aquí creo que un poco lo que puede haber pasado, no sé. Lo que sí va a favor de Bibliomanía en este caso con respecto a Cube, por ejemplo, es que aquí todo lo que te explican al final es mucho más loco, es más japonés, es más excesivo todo, eso está claro. Y crea una especie de como de mitología distópica y oscura, ¿no? Muy propia, que bueno, al final a mí por lo menos, que debo estar un poco loco, ser un poco excesivo y por supuesto un poco japonés, como sabéis, pues me acabó molando, para que te lo voy a negar. Yo, ya te digo, no es quizá lo que me esperaba, pero me moló que no fuera lo que me esperaba, así que lo acepté. También te digo porque es un tomo único, a lo mejor si me hubiera leído 40 tomos y me pones ese final después de 40, ahí me pego un tiro, quizá. Acuérdate mi reseña de Fire Punch de no hace tanto, Exacto, que pasaba exactamente esto y a mí me dio bastante más coraje porque con un inicio que brillaba por su calidad a ese final Made in Japan de aquí lleva la rayada del siglo, y es verdad que aquí se salva porque es un tomo autoconclusivo. Si esto llegan a ser 8 tomos, yo te digo que no te mola tanto el final. Efectivamente, estamos de acuerdo. Es que la gracia es un tomo único, una historia corta, lo típico de los relatos cortos o lo típico, las historias estas de terror que vienen en una peli con 4 o 5, que siempre intentan darle un giro de tuerca al final así, pues bueno, es lo que han intentado hacer, pero a la japonesa, que es, como digo, es que es todo como muy, muy excesivo, tío. Sí. Pero bueno, ya hablando un poquito del dibujo, para mí decir que es uno de los puntos más fuertes de la obra, que te sumerge de una forma brutal en el universo este siniestro y bizarro. Es un dibujo oscuro, recargado, que recrea, para mí, vamos, de forma sobresaliente toda la realidad estas tan perturbadoras, ¿no? De la que he ido hablando. Y que creo que le da un impulso extra a la historia. La verdad, pocos dibujantes me vienen a la cabeza que podrían haberle dotado de esta fuerza a la historia. Y si queréis nombres por haceros una idea de por dónde podéis ir los tiros, yo solo se me ocurre para sustituir a Kentaro Miura, a Tsutomu Nihei o a Kuwa Yashida. Y ya más o menos podréis imaginar por dónde van las cosas. Sinceramente no es un cómic para mí fácil de recomendar, es una combinación de elementos tan bizarra y que esté alejada de los clásicos del manga, ¿no? Que no lo puedo encasillar muy bien y decirle a alguien, mira, esto está hecho para ti, la verdad, eso no lo puedo hacer. Lo fácil sería colocarlo dentro del terror, ¿no? Porque tiene esa ambientación y demás, pero creo que aporta algo más que un montón de visiones perturbadoras o gore y de monstruos así retorcidos. Tiene momentos que invitan a la reflexión, tiene también un trasfondo bastante interesante, una mitología propia que a mí me ha molado, y luego una ida de olla muy grande, por supuesto. Si por un casual, esto que os comento, este cóctel, ¿no? Os llama la atención, pues ya nada, os invito a probarlo, y si no, pues lo escupes, ¿no? O como me ha pasado a mí, pues nada, te quedas en la barra esperando una segunda ronda, que es lo que espero de Kibook en el futuro. Me gustaría pedirle perdón a todos los surferillos que nos estén escuchando por ese ruido que se ha escuchado a lo largo de la reseña de Oli, que era mi corazón rompiéndose, porque es que el mamón no ha mencionado cómo se hizo con este tan deseado y escaso tomo. Es verdad, venga, vamos a poner la puntillita, ¿verdad? Que todo esto se originó gracias a Brian y su aviso rápidamente, ¿no? De que el manga había salido a la venta en tiendas. Pillamos tienda online con los amigos de Infinity Comics, en este caso. Y es verdad, tío, saltamos como, vamos, como vampiros al cuello de una joven virgen. Hombre, nos dio igual los gastos de envío ni nada. Tío, vamos, a pedazos. Qué gana. Es que lo que te digo, por eso te decía al principio que esto era una estrategia de marketing muy buena, tío. Yo creo que sacaron 50 ejemplares la primera tirada y luego fue todo necesidad. La gente nada más que tenía necesidad de leerlo. Al menos a mí me ha dejado, ya os digo, buen sabor de boca.